Hoy tenemos como tema principal, vamos a hablar de los injertos de hueso en cavidad bucal. Es un tema que a mucha gente le genera muchas inquietudes y muchas dudas, así que pues aquí estamos para responder todas sus preguntas. Vamos a hablar unas cuantas generalidades, hay algunas preguntas que ya nos llegaron. Tengo siempre, como siempre, el equipo aquí apoyándome, ¿verdad? Tras bambalinas, Estuardo nos ayuda en producción. Eduardo nos ayuda revisando las preguntas y los chats. Y pues tenemos a Javier acá en Voz en Off. Bienvenido, Javier, y muchas gracias. Hola, hola, muy buenas noches, doctor. Siempre es un gusto poderles acompañar con muchas preguntas para poder recibir toda esta información y adquirir este buen conocimiento que nos ayuda en nuestra salud. Así que muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Bueno, como siempre, recordarles que estos live, estos en vivo, tienen el objetivo primordial y principal de responder dudas, ¿verdad? Es el tiempo en el cual estamos 100% disponibles para cualquier tipo de duda contestarla. Hoy el tema, lógicamente, está enfocado a los injertos de hueso, pero si tuvieran cualquier otra inquietud sobre cualquier otro tema que tenga que ver con su salud dental, con su salud bucal, pues en lo que pueda, en lo que estamos a la orden y vamos a estar respondiéndoles. Bienvenidos, muchas gracias a quienes ya se están conectando a nuestro en vivo. Vamos a hablar de algunas generalidades, ¿verdad, Javier? Tenemos algunas preguntas que creo que podemos ir abordando. Así es. Y antes de hacer la primera pregunta, animarles a que puedan hacer sus consultas a través de Facebook, YouTube o Instagram. Cualquiera de las plataformas, tenemos al equipo listo para que podamos ayudarles con estas dudas que ustedes tienen. Así que, doctor, vamos a comenzar con esta primera pregunta que nos va a ayudar a introducirnos al tema de los injertos de hueso en la cavidad bucal y cuándo se necesitan. Ese es el tema de esta noche. Si ustedes tienen algún tema relacionado, pueden hacer su consulta, o si tienen algún otro tema, pueden también hacer la consulta y vamos a buscar el espacio para ayudarles. Así que comenzamos. ¿Qué es un injerto de hueso, doctor? Bueno, vamos a ver. El injerto de hueso, fíjense bien, es una técnica quirúrgica que se ha desarrollado. Vamos a hablar del injerto de hueso en cavidad bucal, el odontológico específicamente. ¿Cómo nace todo esto de injertar hueso en boca, verdad? Principalmente la técnica se desarrolló para ayudar o evitar que se perdieran piezas en los tratamientos periodontales, se llaman estos. Cuando una persona se enferma de sus encías y se empiezan a inflamar y a veces no se le da tratamiento, los dientes están anclados al hueso y ese hueso que los rodea, debido a esta enfermedad, se puede empezar a perder y a generar lo que llamamos defectos de hueso o defectos óseos. Aquí es donde la tecnología, toda la ciencia, pues su desarrollo desembocó en lo que se llama, en primera instancia, algo que se llamaba regeneración tisular guiada. ¿Qué se hacía? Que donde estaban los defectos de hueso, esas concavidades, ¿verdad? Rodeando las raíces, se hacía una cirugía, se limpiaba bien la zona y ese huequito se cubría con una membrana y se cerraba la encía por encima. De modo que la idea fundamental era dejar que el hueso que estaba debajo se autorregenerara, porque al aislarlo de los tejidos blandos, pues esperaba una reacción y los resultados fueron bastante buenos. Pero luego, después, se tomó la filosofía y se dijo, bueno, pero ¿y si en lugar de dejar un espacio vacío ahí, mejor tomamos un poquito de hueso y llenamos ese espacio con un hueso triturado, pulverizado, y lo cerramos con la idea de darle al organismo la indicación de que lo que hay que formar ahí es hueso nuevo? Y pues así se desarrolló la técnica. Originalmente, ¿verdad? Lo que se hacía era que al paciente, al intervenirlo, se operaba de otra zona que podía ser lo más común, era un área de la zona de la rama de la mandíbula, o bien de acá, de esta área de la sínfisis del mentón, en estas zonas de aquí abajo, y al operarlo se tomaban de ahí pequeños trocitos de hueso, los cuales se llevaban a una máquina especial para que los triturara y los dejara básicamente como que fuesen una sal granulada, para decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y eso es lo que se empezó a injertar para tratar de salvar estos dientes que estaban perdiendo hueso. Y esto ya no era una regeneración tisular guiada, sino que ya se conoce como una regeneración ósea guiada. Y así fue como vino la técnica evolucionando. Con el advenimiento de los implantes dentales, como ya los dientes, en el caso cuando hay que poner implantes, recordemos que los dientes ya se perdieron por completo,
se encontraba con que al abrir y querer poner implantes, el hueso se había hecho muy delgadito, porque hacía mucho tiempo que los dientes se habían perdido. Entonces, prácticamente se trajo la técnica de la regeneración ósea guiada al campo de la implantología, bajo la filosofía de que lo que necesitamos aquí es volumen de hueso, hacer que haya más hueso donde yo pueda anclar mi tornillo y mi implante, y así es como surgió la técnica del injerto de hueso, y lo que se persigue pues justamente es eso, ¿verdad? Generar hueso donde ya no hay para poder ponerle un implante dental. Bueno, lo primero que se nos viene a la mente, doctor, cuando hablamos de injerto es que tenemos que quitar parte del hueso de nuestro cuerpo de alguna otra parte y llevarla a la boca. No, no estamos hablando acerca de eso, sino que o existen otros métodos que se pueden emplear. Ok, muy buena pregunta. Y esa es una de las que los pacientes nos hacen mucho. Hay varias técnicas y varios métodos. Definitivamente, y voy a rápidamente abarcar los tres que más se utilizan cuando hablamos de injertos óseos o injertos de hueso. Fíjense bien, en primer lugar está lo que se conoce como el autoinjerto. El autoinjerto significa justamente eso, que si a mí me tienen que hacer una cirugía donde me van a injertar hueso en una zona, me van a quitar un pedacito, un trocito de hueso de otra área, como decía, puede ser de la rama de la mandíbula o de la sínfisis del mentón, las zonas más comunes, y ese hueso me lo van a llevar y lo van a injertar en otra parte. ¿Por qué se llama autoinjerto? Porque del mismo paciente se está tomando de otro sitio donante, ¿verdad? Y es el propio hueso del paciente o hueso autólogo, se llama también, el que se va a utilizar para rellenar con hueso en la otra área que queremos. Y necesariamente tendría que ser parte de esa zona. ¿Puede utilizarse otra zona del cuerpo? Realmente antes se utilizaba, todavía cuando son injertos muy grandes también se usaban huesos de cadera, ¿verdad? Esta zona de la cadera cuando eran intervenciones muy grandes o regeneraciones muy grandes. La técnica se usa menos, pero todavía se usa en algunos casos porque ahí el paciente ya tiene que ser llevado a quirófano. Estamos hablando de regeneraciones muy grandes, aunque con el advenimiento de nuevas técnicas que son menos invasivas, ya prácticamente esto lo que más se usa es cuando se va a hacer un autoinjerto, es decir, que va a ser hueso del propio paciente, es tomar un trocito de otra zona de su misma boca y llevarlo a la zona que se quiere injertar. Por ejemplo, si digamos hay un defecto de hueso en la parte de adelante porque el paciente tuvo un golpe y perdió uno de los dientes de adelante o varios de los dientes de adelante hace mucho tiempo, entonces pueden tomarse un trocito de la mandíbula y llevarlo a la zona de la parte de adelante donde se quiere regenerar el hueso, ¿verdad? Eso es un autoinjerto, pero hay otras técnicas. Por ejemplo, también está lo que se conoce como el aloinjerto. ¿Cuál es la diferencia con el aloinjerto? Es que siempre va a ser hueso humano, se conoce como aloinjerto porque es hueso de la misma especie, ¿verdad? En este caso seres humanos, pero ya es de otro ser humano. Entonces, en este caso usamos un aloinjerto cuando traemos un hueso que normalmente son preparaciones, ¿verdad?, de donaciones de órganos que son sometidas a un montón de procesos con un montón de normas de bioseguridad y pues que ya se pueden importar, ¿verdad? Normalmente en El Salvador los importamos de Estados Unidos o de Europa principalmente. Y con estos vienen hay diferentes presentaciones. La más común para el uso en cavidad bucal es el hueso particulado, que viene ya en unos frasquitos que son de 0.5, de 1 centímetro cúbico o de 2 centímetros cúbicos, dependiendo de la cantidad que se vaya a requerir. Y eso lo ponemos, o igual, como decía, se parece mucho, para ponerles una analogía, como a la sal de mesa, ¿verdad? Porque es un hueso particulado. Son partículas, son granitos, y entonces eso viene y se pone en el sitio donde se requiere. Ya vamos a hablar de los tipos de injertos que hay y cuándo se pueden necesitar. Pero entonces en este caso es importante reconocer que es un aloinjerto. ¿Por qué? Porque viene de otro ser humano que va a ser injertado en un ser humano de la misma especie, ¿verdad? Y también existe lo que se conoce como el senoinjerto. El senoinjerto es cuando vamos a hablar de otra especie. Normalmente suele ser bovino, ¿verdad? Y también se utiliza en una buena proporción el senoinjerto. En este caso, pues es un hueso bovino. ¿Existe mayor compatibilidad con esta especie?
Por eso se utiliza eso. Sí, exacto. Definitivamente donde mayor compatibilidad hay es con el hueso humano, ¿verdad? Pero también el hueso bovino se puede utilizar porque se ha descubierto en base a estudios, hay un montón de casuística, años y años de venir evolucionando con estas técnicas, y se ha descubierto que efectivamente pues, se puede utilizar porque es biocompatible. ¿Cuándo se usa cada uno? Ahí hay un montón de situaciones clínicas, un montón, dependiendo de los objetivos, donde se puede elegir uno o el otro. Yo particularmente uso mucho el aloinjerto, es una de las técnicas que yo más utilizo. Sin embargo, a veces se utiliza también autoinjertos, ¿verdad? Una pregunta, sí. doctor. Cuando se extrae una parte del hueso para llevarla a otro lado, ¿qué sucede con el hueco que queda de donde he extraído el hueso? Normalmente, como son cantidades pequeñas, hay regeneración. Puede quedar un pequeño defecto óseo en la zona, pero no es un defecto muy relevante, ¿verdad? Porque estamos quitando de zonas justamente donde el volumen, donde el macizo óseo es bien grande. Entonces, es imperceptible. Es imperceptible. En términos, para el paciente, él no va a sentir absolutamente nada después, básicamente, ¿verdad? En el caso a veces cuando se usa de la sínfisis del mentón, lo que puede haber es una parestesia temporal en algunos casos. Después puede sentirse dormidita el área porque siempre hay algunas terminaciones nerviosas ahí que al cortar el trocito de hueso le va a tomar un tiempo regenerarse después. No pasa en todos los casos, pero puede pasar, ¿verdad? ¿Qué es una parestesia? Como no, es como cuando se siente como dormido, como que estuviera anestesiada la zona, ¿verdad? Como cuando le ponen una anestesia dental. Puede quedar así la percepción por un tiempo. Por un tiempo. Sí. Como cuando hay una operación, le queda a las personas en el músculo como dormido. Sí, exacto. La definición de parestesia esa es que me queda como adormecido, como que estuviera anestesiado literalmente, ¿verdad? Okay. ¿Y cuándo es que se necesitan entonces, doctor, estos injertos de hueso? Muy bien. Una de las, ya lo hablamos, ¿verdad? Todavía las aplicaciones en la cirugía periodontal son útiles. ¿Por qué? Porque cuando se quieren salvar dientes, a veces si hay defectos de hueso en los dientes naturales presentes, se puede echar uso de esta técnica para llevar a cabo lo que hablábamos, una regeneración ósea guiada, donde lo podemos levantar o regenerar defectos óseos. Hay un montón de clasificaciones y alcances y limitaciones que al momento de hacer el diagnóstico se tienen que determinar, pero tiene aplicación en dientes naturales cuando son pacientes tratados por enfermedad periodontal. También donde más actualmente en el mundo moderno tiene una enorme aplicación es en los casos de implantes dentales, ¿verdad? En implantología. Solo antes de pasar al punto de cuándo se necesitan, también hay que decir que además de los tres que mencioné, también están los componentes artificiales, ¿verdad? Que son sintetizados en laboratorio, como el fosfato tricálcico, la hidroxiapatita, que son minerales que están presentes en el hueso natural y pueden ser sintetizados en laboratorio. Entonces ellos se pueden usar en algunos casos también como sustitutos para ciertos injertos. Hay algunas veces pacientes que tienen a veces ciertas limitaciones por cuestiones, a veces creencias religiosas u otro tipo de situaciones, las cuales son por supuesto muy respetables, y entonces ahí se puede echar uso de los componentes artificiales, como decía el fosfato tricálcico, hidroxiapatita, ciertos casos también donde lo que se requiere más es mantenimiento de volúmenes, y existe esa posibilidad también, ¿verdad? Que no la habíamos mencionado. Ahora, con respecto a cuándo se necesitan, decía que en el campo de la implantología, en el tema de los implantes dentales, es cuando ahorita realmente quizás tiene más auge. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces cuando se tiene que extraer un diente y se va a poner un implante dental, muchas veces no se puede poner el implante inmediato, pero necesitamos que ese espacio que el diente extraído va a dejar, que no colapse, que no se cierre, que no se haga delgadito. Y lo que pasa es lo siguiente: los tejidos blandos como la encía, el tejido conectivo, todas las mucosas se regeneran muchísimo más rápido que el hueso. El hueso, al ser un tejido duro, regenerarse le toma más tiempo. Entonces, si nosotros solo extraemos un diente y lo dejamos así, puede pasar que mucho del tejido blando invada la zona y se regenere una proporción más grande de tejido blando, de tejido conectivo, encía, etcétera, que hueso. Y esto puede llegar a generar un defecto en el hueso, a que el hueso quede como hundido, que quede delgadito o que quede con muy poca altura.
Esto, para poner un implante dental más adelante, puede ser una limitante o generar un problema. Por eso es que ahí un injerto de hueso, un injerto óseo de preservación alveolar se llama, es muy útil. ¿Y qué hacemos? Se extrae el diente, el huequito que el diente ha dejado se rellena con el hueso, con cualquiera de los tipos de los que hablamos anteriormente, ¿verdad? Y esa zona se cubre con una membrana, y lo que estamos diciéndole al organismo básicamente es que cuando el coágulo sanguíneo llega a cicatrizar, se encuentra con lo que ahí hay, es una matriz de hueso. Entonces el cuerpo intuye o dice, ok, entonces lo que aquí tengo que regenerar, lo que aquí tengo que formar es hueso, y nos permite a que ese huequito que el diente dejó, pues se llene con hueso. Eso va a ser bien útil para que cuando yo más adelante quiera poner un implante dental, voy a encontrar un volumen de hueso adecuado para colocar el implante. Ese sería un ejemplo de preservación alveolar, ¿verdad? ¿Cuánto dura todo este proceso, doctor? ¿Aproximadamente cuántos meses? Normalmente son tratamientos que después de hecho duran arriba de los 6 meses, hay que esperar un promedio de 6 meses, a veces 8 meses, a veces un poco más, dependiendo de qué tan grande haya sido el injerto y de qué tanto volumen estemos intentando recuperar, ¿verdad? O sea que cuando ya el hueso está regenerado y usted quiere colocar el implante, tiene que romper nuevamente. Pero ya tiene soporte. Exactamente, se hace una cirugía de abordaje, ya voy a enseñar, aquí tengo un librito donde vamos a enseñar algunos ejemplos. Se hace una nueva cirugía, la ventaja es que aquí cuando hago la cirugía y yo levanto la encía, ¿verdad? Deflejo el colgajo, ya lo que me encuentro ahí debajo es un volumen bastante bueno de hueso que me permite anclar un implante. Recordemos que el implante dental es un pequeño tornillo de titanio, literalmente, ¿verdad? Como hemos hablado en lives anteriores. Entonces, lo que encuentro es un volumen adecuado de hueso que me va a permitir anclar el tornillo. Si yo no hubiera hecho el injerto de hueso, me estoy exponiendo al riesgo de encontrarme un hueso muy delgado ahí. Los estudios demuestran que si no se pone injerto de hueso inmediato a la extracción del diente, hay un 25% de los casos únicamente, quiere decir que una de cada 4 veces donde el hueso se va a regenerar bien, se va a formar un volumen. Pero hay un 75% de los casos donde ese hueso, si no recibió un injerto, va a colapsar en alguna medida y me voy a encontrar hueso delgadito si yo quiero reingresar a la zona un tiempo después y querer poner un implante. Por eso es muy importante considerar el injerto si se está planificando un implante dental, ¿verdad? Ok, doctor. Tenemos una consulta de YouTube. Adelante. Muchas gracias por la pregunta. Dice Daniel Linares, buenas noches. ¿Cuál es la ventaja de un aloinjerto a un senoinjerto? Muy buena pregunta. Muchas gracias, Daniel. Vamos a ver. Vamos a rápidamente hacer las diferencias, ¿verdad? Un aloinjerto, decíamos, es de la misma especie, de ser humano a ser humano. Y el senoinjerto es de otra especie. En este caso vamos a hablar de hueso bovino, ¿verdad? Las aplicaciones básicamente son las siguientes. El hueso humano suele tener una mejor regeneración en el sentido de que fíjense bien, al final la idea detrás de todo esto es que pasado un tiempo, hablemos de unos 6 meses, por ejemplo, todo este injerto va a haber sido sustituido por hueso del paciente, por hueso propio, por hueso autógeno, ¿verdad? Entonces, esa es una virtud, por ejemplo, del aloinjerto, que al ser hueso humano y entrar en el periodo de cicatrización y regeneración, los estudios histológicos, ¿verdad? Al hacer estudios de los tejidos después al microscopio, demuestran que en el caso del aloinjerto, y lo observamos en corte 6 meses después, 8 meses después, lo que encontramos ahí es prácticamente hueso del propio paciente. O sea, el paciente, la sangre del coágulo sanguíneo cuando llegó, formó hueso propio. Y el hueso que injertamos, el aloinjerto, es decir, ese trocito de hueso, ese poquito de hueso que era de otro ser humano, ya ha sido reabsorbido. Porque recordemos que nuestro organismo está en constante recambio, ¿verdad? Nuestra piel, nuestras uñas, etcétera, todo pues se está continuamente cambiando. Eso pasa con el aloinjerto. Con el senoinjerto, que es en este caso el bovino, se ha demostrado histológicamente que quedan algunos islotes, algunas pequeñas porciones de hueso bovino ahí
secuestradas, vamos a decir, en las áreas de cicatrización. Entonces, en ese sentido, pues es una ventaja del aloinjerto porque en el aloinjerto casi que eso desaparece por completo, ¿verdad? Y lo que se forma es un volumen óseo propio del paciente. Ahora bien, el seno injerto tiene en algunos casos ciertas ventajas porque también es cierto que su reabsorción, su volumen de reabsorción tiende a ser un poquito menor. Entonces, cuando lo que queremos es mantener volumen o espacio más que formar hueso autógeno, ahí el seno injerto podría tener alguna ventaja, ¿verdad? Es decir, el hueso bovino, porque va a mantener un poquito más de volumen. Esas serían como las grandes diferencias básicamente, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos la respuesta a esa consulta que teníamos corrigiendo, es en Facebook, doctor. Bueno, Y Daniel, queremos invitarles a que puedan participar con algunas consultas que ustedes tengan en cualquiera de las 3 plataformas, Facebook, Instagram y YouTube. Así que ahí está la invitación para que puedan participar. Y si ustedes se preguntan a dónde es que nos puede atender el doctor Alex Martínez, pues es en Dental SB. La ubicación es Avenida Masferrer Norte y Séptima Calle Poniente en Plaza Barcelona, local 23 y 24 San Salvador. Si ustedes quieren hacer una cita con el doctor, pueden hacerla al 7868-8833 y al 2264-1200. Cualquier consulta que ustedes tengan respecto a sus servicios, pueden hacerlas a esos números. Vamos a continuar con este tema. Ok, muy bien. Otro ejemplo de injerto de hueso que se usa mucho y que les quería mostrar, vamos a ver aquí si las luces me lo permiten, voy a intentar enseñárselos, es para lo que se llama la elevación de seno maxilar. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense que en el área de aquí arriba tenemos nosotros una estructura detrás de los pómulos que es el seno maxilar y que está en íntima relación con las muelitas. Vamos a ver si lo podemos mostrar acá. Aquí producción me dice si se mira bien. Muy bien, fíjense, esto más o menos es una representación de lo que serían las fosas nasales, ¿verdad? Hay un cráneo humano y estamos viendo que el seno maxilar, si se fijan, su relación con las premolares y las molares está muy cercana cuando los dientes están presentes, pero cuando las muelitas se pierden, pasa lo siguiente. Voy a pasar a la siguiente lámina y le estamos viendo acá. Sí, vemos bien, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Fíjense, los dientes se perdieron y ¿qué sucedió? Se dio algo que se llama neumatización del seno maxilar. ¿Cómo es la neumatización del seno maxilar? El seno se hace más grande, se amplía y el hueso, la cresta del hueso que tenemos, se va para arriba. Entonces, esto nos deja una tablita de hueso que suele ser muy delgada para poder colocar implantes dentales ahí, ¿verdad? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, les estaba diciendo, esta tablita es muy delgada y muy pequeña para poder poner implantes. No nos lo permitiría porque estaríamos invadiendo el espacio del seno maxilar. Entonces, una técnica de injerto de hueso también que se usa mucho en estos casos es la elevación. Hay una membranita acá que por medios quirúrgicos nosotros la accesamos y la levantamos con la idea de rellenar esta zona con hueso. ¿Con qué objeto? Con el objeto de poner implantes y se los voy a mostrar acá. Acá, por ejemplo, podemos ver cómo hemos llenado con hueso una parte del seno maxilar, justamente un injerto de hueso, ¿verdad? Y eso nos permite lograr una altura y un volumen óseo en el cual nosotros ya vamos a poder reponer esas piezas perdidas por medio de implantes dentales. Cuando este hueso que se injertó ya está sólido, entonces ya nosotros podemos entrar nuevamente en una nueva cirugía, colocar los implantes dentales tal como estamos viendo acá. En este caso se han colocado 3, ¿verdad? Según la ilustración. Y entonces en la zona de cada implante, ya con un hueso sólido y con un hueso alto, voluminoso, robusto, firme, nosotros vamos a poder a cada uno de los implantes colocarles sus muelitas protésicas, ¿sí? Entonces vieron cómo se dio la secuencia, ¿verdad? Había muy poco hueso por la pérdida de dientes, elevamos esa membrana, ese seno maxilar, injertamos hueso en la zona, pusimos los implantes dentales y luego a cada implante le pudimos poner su muelita. Esa es otra aplicación muy útil de los injertos de hueso en cavidad bucal y es lo que conocemos como elevación de seno maxilar. Algo que utilizamos mucho también para poder poner implantes y rehabilitar dientes en la zona del maxilar superior.
Y hay otras aplicaciones de injertos de hueso, como por ejemplo, cuando ya son más grandes, cuando lo que necesitamos es volumen horizontal, o incluso también regeneraciones de hueso vertical. Esas técnicas ya son más complejas y se usan principalmente a veces cuando ya la mandíbula ha perdido mucho hueso, está muy delgadita, o los maxilares también el hueso se ha hecho muy delgadito en los sectores de adelante porque los dientes se perdieron hace mucho tiempo, o hubo algún golpe, algún traumatismo. Y entonces ahí sí ya tenemos que echar uso o echar mano de técnicas de rehabilitación, de regeneración ósea, perdón, que son ya un poco más complejas y que involucran otra serie de procedimientos, suelen ser más largos, ahí sí hay que esperar algunas veces, a veces un año o un poco más para poder tener el entorno listo y poder pensar en poner implantes dentales y rehabilitarle al paciente su dentición y su masticación, ¿no? ¿Puede haber alguna condición que impida que se haga algún injerto o siempre se puede hacer? La gran mayoría, bueno, lo más importante aquí es la salud del paciente. Por ejemplo, una diabetes no controlada podría hacerlo no candidato a recibir un injerto porque, como decíamos, son técnicas que requieren de mucho tiempo de regeneración, pero si el paciente está con una diabetes controlada, con buen estado de salud, podría ser candidato y ahí cada caso se tiene que ir valorando, ¿verdad? Cada caso se tiene que ir valorando individualmente. También tienen sus limitaciones estas técnicas. Hay ocasiones donde alcanzar regeneraciones muy grandes puede ser un poquito retador o difícil y entonces ya se evalúan las alternativas con el paciente, los tiempos y todo el esfuerzo que tiene que haber involucrado para ver si es el camino que se quiere seguir o también optamos por pues algún tipo de prótesis o rehabilitación de otra naturaleza, como por ejemplo prótesis removibles de poner y quitar, cuando ya los casos pues se van volviendo muy complejos y también el paciente está en su libertad de decidir si quiere pues embarcarse en todo este proceso, ¿verdad? Excelente. Y la pregunta que todos nos hacemos, doctor, ¿duele todos estos procedimientos? Sí, es una pregunta muy válida, ¿verdad? Hay que decir, miren, son cirugías, ¿verdad? Toda cirugía pues tiene un posoperatorio. Definitivamente hay que tener en mente que vamos a estar un poquito incapacitados después de la intervención. Aquí depende obviamente del tipo de injerto que se hizo, porque no es lo mismo realizar una preservación de alvéolo, como decíamos, un injerto pequeñito en un diente que se extrajo, a querer hacer ya una regeneración ósea pues grande, una elevación grande senomaxilar o un aumento de volumen importante. Obviamente la convalecencia va a ser un poquito más delicada, pero en todo caso es, como le digo siempre a mis pacientes, es algo llevadero, que se puede manejar. Siempre va a haber medicamentos antiinflamatorios, analgésicos, reposo, que le van a permitir en unos días estarse sintiendo mucho mejor y ya generalmente en unos 10, 15 días pues incluso estar recuperando con sus actividades casi que normales, ¿verdad? Ya comiendo normal. Prácticamente con una dieta semiblanda en algunos casos, pero sí, la regeneración es relativamente rápida, no es un proceso tan discapacitante, ¿verdad? Ok, bueno, invitamos nuevamente a las personas que nos están viendo que puedan hacer sus consultas a través de Instagram, Facebook o YouTube. Y bueno, creo que por el momento no tenemos consultas, pero podemos seguir ampliando un poco el tema, o si tiene algún tema, doctor, que haya quedado pendiente de los lives anteriores, podemos aprovechar que nos quedan algunos minutos todavía de esta transmisión. Y amigos, si ustedes quieren participar ahora con alguna consulta, pueden hacerlo. Bueno, yo les agradezco muchísimo a todos los que se toman el tiempo de ver estos lives. Realmente me encanta la idea de que se preocupen por su salud dental, que se cuiden, es muy importante. Nuestra sonrisa, nuestra masticación, imagínense, son dos cosas que necesitamos en nuestra vida, ¿verdad? Tal vez con el tema nuevamente de los injertos de hueso, sí es muy importante decirles que si tienen dudas, pues que consulten, que visiten a su odontólogo para poder recibir orientación. En el mundo, gracias a la tecnología odontológica y con todo lo que se ha evolucionado, la capacidad de rehabilitar la función masticatoria de los pacientes nos da ahora un montón de herramientas, un montón de técnicas con las que realmente podemos ayudar. Y los beneficios en el largo plazo pues son realmente incalculables, porque rehabilitar una persona que ha pasado mucho tiempo, que no ha podido morder adecuadamente, que no ha podido realizar sus funciones, que ha estado en su entorno social, su autoestima
complicada o comprometida, pues obviamente que todo esto le va a traer una calidad de vida que vale la pena, ¿verdad? Que vale la pena.